Durante la cena de compromiso de mi hermana, me llamaron el fracasado. Ellos rieron. Yo brindé por la familia que uno aprende a dejar atrás. Recuperé el auto que pagué y deshice cada plan que celebraban. Me llamo Lucas. Tengo 28 años. Soy el menor de 3 hermanos y, según parece, el eterno motivo de decepción familiar. No lo digo yo, lo dice mi madre. Siempre me lo decía con esa mezcla de lástima y superioridad que te deja sin aliento. Tú siempre has sido diferente, como si intentara ser amable pero no pudiera evitar clavar el cuchillo con una sonrisa. En casa, diferente era una manera elegante de decir tú no encajas con nosotros. Y con nosotros se refería claramente a mi hermana mayor Carla y a mi hermano Andrés, los modelos a seguir. Carla era todo lo que yo no, carismática, perfeccionista, ambiciosa en la forma que la sociedad aplaude. El año pasado la nombraron socia en su bufete de abogados, y desde entonces, parece una pasarela ambulante de ideas sacadas de Pinterest. Andrés, más reservado, era el hijo confiable. Consiguió un puesto fijo en una entidad financiera, se casó con una mujer encantadora y antes de los 30 ya había hecho abuelos a mis padres. Y yo, fui a la Facultad de Arte, me dedico al diseño gráfico como autónomo, vivo en un pequeño piso encima de una cafetería. Conduzco un coche que compré con mi propio esfuerzo. Lo más importante, llevo una vida que realmente me hace feliz. Pero a ojos de mi familia, todo eso no vale nada, porque no lo hice como ellos esperaban. La cena de compromiso de Carla se celebró en un restaurante elegante de esos con suelo de mármol, cartas con letras doradas y camareros que no anotaban nada, pero que jamás se equivocaban. Decían que sería un evento íntimo, solo familia cercana y algunos amigos. Pero tratándose de Carla, aquello era más bien un ensayo general para la boda. Todo debía ser perfecto para redes sociales, iluminación, disposición de las mesas, incluso el tono exacto de las bebidas. Recibí la invitación el mismo día en que confirmaron el lugar. No estoy exagerando, el correo decía literalmente: hola, Lucas, solo para avisarte, la cena de compromiso es el sábado que viene, en verde. 7 vístete bien. Nada de nos encantaría verte, ni un puedes venir. Solo una orden disfrazada de aviso. Como si solo quisieran cumplir con una formalidad. Aún así, decidí ir. Me puse una camisa planchada, limpié mis botas y hasta pasé por la peluquería. No para agradarles, sino para que no tuvieran excusas. Aparqué frente al restaurante, crucé la calle, di mi nombre al anfitrión y él, con una ceja levantada, me llevó por un pasillo largo hasta un salón privado al fondo. La iluminación era cálida. La mesa estaba impecable y todos ya estaban sentados. Pero hubo un detalle que me heló la sangre: las tarjetas con los nombres. Eran de cartulina doblada, con caligrafía dorada, seguramente impresas. Carla tenía una que decía futura esposa, su prometido Julián, futuro esposo. Mis padres eran madre de la novia y padre orgulloso. Andrés tenía su lugar marcado como el mejor hermano. Y entonces vi la mía. El fracaso. Me quedé congelado. Pensé que sería un error, algún cartel provisional que olvidaron cambiar. Pero entonces oí risitas. Tania, una amiga de Carla, se cubrió la boca con su copa. Julián soltó una risa disimulada y miró a Carla con expresión de aprobación. Mi madre me sonrió, no con vergüenza, con orgullo. Vamos, Lucas, solo es una broma, no seas tan sensible, dijo. Andrés no rió, solo bajó la mirada y fingió estudiar su vaso de agua. Me senté despacio, con el pecho apretado. Desde ese momento, todo lo que decían me sonaba como ruido blanco, como la estática de un televisor mal sintonizado. Brindaron por el compromiso, hablaron de proveedores, colores, destinos para la luna de miel. Repartieron cócteles de camarón, se rieron de chistes internos. Nadie me volvió a mencionar. Solo comentarios sueltos como alguien está muy callado hoy o parece que tocamos una fibra sensible. No dije nada, al principio, pero con cada copa que pasaba y cada carcajada que aumentaba, algo dentro de mí se quebró, no con rabia, sino como una ruptura limpia. Los miré de verdad, no con rencor, sino con claridad. Vi lo que siempre había estado ahí, una fachada pulida, un cariño fingido, elogios disfrazados de puñales. Y entendí que no me dolía por lo que habían hecho. Me dolía porque yo seguía permitiéndolo. Carla levantó la copa por tercera vez y dijo: por la familia que te soporta incluso cuando arruinas tu vida intentando ser artista. Fue entonces cuando me puse de pie. No grité, no hice un escándalo. Solo levanté mi copa, los miré uno por uno, y dije: por la familia, esa que uno aprende a vivir sin ella. Silencio, absoluto. Incluso el camarero se detuvo. Dejé mi copa con cuidado sobre la mesa y salí. Nadie vino detrás. No al principio. Caminando por el estacionamiento, saqué mis llaves. El coche de Julián, técnicamente a su nombre pero con el contrato de leasing firmado por mí, porque su historial crediticio no era aceptable, estaba justo al lado del mío. Fui el cuñado, comprensivo, que lo ayudó hace unos meses. Pero nunca entregué el duplicado. Y tampoco saqué mi nombre de los papeles. Lo abrí, me subí y me fui sin pensarlo. Durante el trayecto, llamé a todos los lugares donde tenían cosas reservadas. El local que iban a visitar ese fin de semana. La escapada a Napa. La cata de pasteles personalizada para el martes. Todo había sido pagado con mi tarjeta. Uno por uno,
Cancelé cada servicio. Con educación. Sin levantar la voz, solo informé que había un cambio de planes. Cuando llegué a casa, mi teléfono ya empezaba a vibrar. Llamadas perdidas de Carla, de Julián, de mi madre, de Andrés. No respondí. Por primera vez en años, sentía que tenía el control. Luego comenzaron los mensajes. Primero tímidos. Una llamada perdida de Carla. Un texto de mi madre. ¿Qué estás haciendo? No seas absurdo. Julián dejó un audio con ese tono condescendiente que usa cuando quiere sonar razonable. Oye, Lucas, ya hiciste tu punto, ¿vale? Podemos hablar, no hace falta que exageres. Pero yo no contesté. Me senté en el sofá, todavía con el pulso acelerado pero extrañamente sereno, y en ese momento supe que, por fin, había tomado una decisión por mí mismo. Mi teléfono vibraba sin descanso, como si estuviera a punto de rendirse. Tenía 31 llamadas perdidas y 12 mensajes de voz. Los mensajes de Carla comenzaron siendo confusos, luego pasaron al enfado y terminaron en puro pánico. Lucas, ¿en serio? ¿Dónde está el auto? No vas a hacer esto. No te atreverías. Lucas, la boda es en 3 días. Llámame ya. Mi madre también dejó su aporte, como siempre, con ese tono pasivo-agresivo disfrazado de preocupación. Si estabas molesto, deberías haberlo dicho. Esto es cruel e inmaduro. Estás arruinando un momento muy especial. Esa última frase me hizo soltar una risa seca. No porque fuera graciosa, sino porque era tan típica de ellos. ¿Yo arruinando su momento? Como si no fuera suficiente que se hubieran reído de mí durante la cena, entre bromas elegantes que me reducían a un chiste. Entré al grupo familiar de mensajes. Sí, teníamos uno, como una familia funcional, en teoría, y vi que Andrés por fin había dicho algo. ¿Alguien puede explicarme por qué se cancelaron las reservas para Napa? Nadie respondió, así que mandé un solo mensaje. Revisen a nombre de quién estaban las facturas. Y la próxima vez, traten de no usar insultos disfrazados de humor. Suerte resolviendo todo esto. Y salí del grupo sin mirar atrás. A la mañana siguiente, me llamó el restaurante. Me confirmaron que el auto había sido remolcado. Les dije a los del contrato de leasing que el vehículo ya no estaba en posesión segura, y no tardaron ni un segundo en colaborar. Es curioso cómo la gente se mueve rápido cuando hay bienes involucrados. Al mediodía, Julián me mandó una serie de mensajes furiosos. Estás completamente loco. Vas a pagar por esto. Olvídate de volver a ser bienvenido en cualquier evento familiar. ¿Bienvenido? No estaba seguro de haberlo sido alguna vez. Y ese pensamiento me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque en el fondo, siempre quise sentirme parte de algo. Aunque fingiera que no me importaba, aunque pusiera los ojos en blanco y me mantuviera en silencio, siempre guardé esa esperanza infantil de que un día me vieran de verdad, como alguien digno de más que una tolerancia educada o las burlas de siempre. Pero esa mañana, mientras tomaba el café frío que había dejado olvidado la noche anterior, me di cuenta de algo más importante. Ya no les pertenecía. Carla vivía obsesionada con la imagen perfecta. Julián necesitaba tener el control. Y mis padres seguían convencidos de que el éxito solo tenía una forma y un camino, y que yo me había desviado por completo. Pasé años tragándome ese cuento, que por no tener un sueldo altísimo, ni usar traje todos los días, ni vivir en una casa en las afueras, yo era apenas un personaje secundario en su comedia familiar. Pero ahora, por fin, yo tenía el control remoto. Esa misma noche, Andrés vino a mi casa. Escuché los golpes en la puerta, miré por la mirilla y dudé. Estaba solo. Ni mamá, ni Carla, ni el prometido con cara de sabelotodo. Solo mi hermano, con cara de agotado y 2 cafés en la mano. Abrí sin decir nada. «Hola», murmuró. No respondí con una sonrisa. «Lo sé», dijo enseguida. Me pasó uno de los vasos. Yo le dije, te dije que era demasiado, incluso antes de que empezara. Pero no hiciste nada. No era un reproche, era un hecho. Él bajó la mirada. Sí. No lo hice, y debí hacerlo. Lo siento. Nos sentamos en el balcón a mirar cómo las luces de la calle se encendían una por una. Durante mucho rato, no dijimos nada. Luego, Andrés rompió el silencio. El año pasado, papá dijo algo sobre ti. Fue en Acción de Gracias. Creía que no lo habías escuchado. Dijo, Lucas no es el tipo de hijo del que uno presume en la oficina, pero probablemente sería el único que vendría si necesitaras ayuda para esconder un cadáver. Se rió, como si eso fuera un cumplido. Yo no supe qué responder, así que solo negué con la cabeza y tomé un sorbo del café. Andrés se quedó unos 20 minutos más. No me pidió que perdonara a nadie. No trató de justificar lo que pasó. Solo dijo, llámame si alguna vez quieres hablar, o si no. Como sea, te entiendo. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. El silencio pesaba más que el ruido al que estaba acostumbrado, pero era un peso que aliviaba, como quitarse unos auriculares llenos de interferencias. Borré los mensajes de voz, bloqueé a Julián y silencié a mi madre y a Carla. No fue por rabia, fue por necesidad, por mi paz mental, aunque algo me decía que aún faltaba la parte más intensa. Y no tardó en llegar. 2 días después, me llamó una organizadora de eventos. Casi no atiendo. El número era desconocido y me había acostumbrado a dejar todo lo desconocido en el buzón de voz. Pero por alguna razón, contesté. Hola,
¿hablo con Lucas Moreno? Sí, mi nombre es Vanessa Coburn. Soy la coordinadora de bodas de Carla. Perdona que te moleste, pero surgió una confusión con la que quizás podrías ayudarnos. Guardé silencio. Esperé. Varios proveedores han informado que las reservas y contratos bajo tu nombre fueron cancelados. El viaje a Napa, la prueba del pastel, el transporte para las damas de honor. Carla insiste en que todo estaba cubierto y que tú solo figurabas como garante de los pagos. Pero al revisar, tu nombre figura como titular en casi todas las cuentas principales. Así es, dije sin más. Pausó. Pude oír el crujido de hojas mientras buscaba entre los documentos. ¿Entonces fuiste tú quien los canceló? Sí. Otra pausa, más larga esta vez. Entiendo, dijo finalmente. Supongo que no hace falta preguntar por qué. No, respondí. No hace falta. Suspiró al otro lado del teléfono. Gracias por confirmarlo. Imagino que escucharé de Carla pronto. No lo dudo. Colgué. 5 minutos después, empezó el verdadero huracán. Carla llamó, no una vez, sino una y otra vez. No contesté. Me mandó mensajes de voz que empezaban con desesperación y se transformaban, como siempre, en pura furia. Me acusó de arruinar su gran día. Dijo que actué por envidia, que lo hice con la intención de sabotearla. Entre los mensajes que me llegaron, había capturas de pagos cancelados, reservas anuladas y finalmente, fotos de las tarjetas de sitio de la cena de compromiso. Una de ellas destacaba especialmente. Llevaba escrito el fracaso, y debajo, un comentario: estás exagerando. Se suponía que era una broma, una burla disfrazada de humor. Supéralo, decía el tono. Tuve que contenerme para no responder. No porque quisiera discutir, sino porque comprendí que ya no tenía nada más que decir. Esa tarjeta lo resumía todo. No era solo la palabra escrita, era la risa compartida por todos en la mesa, la indiferencia de mamá, el silencio de Andrés. Ese gesto encapsulaba años de invisibilización. Borré el mensaje. Al día siguiente, fui directamente a la oficina de arrendamiento y finalicé el contrato del coche. Aún figuraba como titular principal, así que la agencia lo recuperó sin ningún contratiempo legal. Por lo visto, Julián ya había sido notificado días antes, pero había estado esquivando las llamadas. Salí de ahí. Caminé hasta mi auto y me quedé sentado frente al volante, sin moverme. Miraba a través del parabrisas, en silencio. No sentí alivio, ni triunfo. Solo una especie de paz lúcida, una calma que no nacía del rencor, sino del cansancio. No quería vengarme, solo necesitaba alejarme, encontrar tranquilidad. Pero Carla no iba a permitir que todo terminara así de simple. A los pocos días, recibí una llamada inesperada. Era mi tía, la hermana de papá, la única persona en la familia que siempre se mantuvo al margen de los conflictos, sin tomar partido, sin comentarios pasivo-agresivos. Alguien que simplemente estaba ahí, enviando tarjetas navideñas llenas de afecto genuino. Lucas, dijo, apenas la atendí, acabo de hablar con tu madre. Me preparé para lo peor. Dice que estás fuera de control, que estás intentando castigar a Carla, que has avergonzado a toda la familia, dijo con tono pausado. Yo no respondí. Esperé. Pero conozco a tu madre, continuó, y también conozco a Carla, y sé que si alguien como tú, tranquilo, respetuoso, que siempre ha aguantado más de lo que debería, finalmente explota, es porque hay un motivo de peso. Esa frase me descolocó. Sentí un nudo en la garganta. Me pidió que hablara contigo, que intentara hacerte entrar en razón, que quizá me escucharías. ¿Y viniste a eso? No, respondió con suavidad. Vine a decirte que te veo, y que estoy orgullosa de ti. Fue la primera vez que alguien de mi familia me decía algo así. Y con esas palabras se derrumbó algo dentro de mí, algo que llevaba años manteniendo con gestos forzados y sonrisas falsas. Me dijo que lamentaba que hubiera tenido que pasar por tanto durante tanto tiempo, que, a veces, alejarse es lo más valiente que uno puede hacer, y que quizá algún día los demás lo entenderían, pero que mientras tanto, debía cuidar de mí mismo y no cargar con una culpa que no me correspondía. Después de colgar, me senté en el sofá y observé mi departamento. Era pequeño, algo desordenado, nada lujoso, pero era mío, cada rincón. No se lo debía a nadie. No lo había conseguido fingiendo para encajar en sus moldes. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que me gustaba mi vida, aunque nadie de mi familia pudiera valorarla. Ese fin de semana se enviaron las invitaciones de la boda, y entonces las cosas se complicaron aún más. No solo me excluyeron de la lista, se aseguraron de que todos supieran por qué. No esperaba recibir una invitación, y tampoco la quería, pero no estaba preparado para lo que realmente llegó. No fue una invitación, fue una carta manuscrita en un papel grueso, color marfil, con una M y una R doradas en relieve en la parte superior, como si se tratara de una orden real, sin sobre, doblada sin cuidado y dejada en mi buzón, como si ni siquiera se hubieran molestado en sellarla. Era de mi madre. Lucas, espero que, al leer esto, ya te hayas calmado y entiendas el dolor que has causado. Carla está destrozada. Los padres de Julián han retirado parte de sus aportes y varios proveedores ya no contestan nuestras llamadas por tu rabieta. Intenté defenderte, de verdad, pero no puedo seguir inventando excusas sin que la gente empiece a preguntarse qué te pasa. Te pido, por última vez,
que te disculpes, que repares el daño. Ven a la boda, sé amable, comporta como un hombre, demuestra que no eres tan egoísta y mezquino como pareces. Aún no es tarde. A menos que tú lo decidas. Esta es tu familia, Lucas. No la pierdas por un chiste, ni una disculpa, ni un intento de entender. Solo lo mismo de siempre, manipulación disfrazada de preocupación. Leí la carta una vez, luego otra, más lentamente. Después la doblé con cuidado y la guardé junto a mis papeles del alquiler y los documentos del coche. Mi propio archivo silencioso de límites que al fin decidí establecer. Y me serví un trago. Eso fue lo que me empujó a cerrar la puerta definitivamente. No fue la ofensa, no fue la carta, fue la expectativa de que, a pesar de todo, aún se esperara de mí que apareciera, sonriera y volviera a actuar el papel que ellos habían escrito para mí. Por última vez. No respondí a la carta. En lugar de eso, hice planes. Ya conocía el lugar donde se celebraría la boda, una finca vinícola a 2 horas de la ciudad, el tipo de sitio que se reserva por el paisaje, no por las personas. No tenía intención de arruinar nada. No buscaba hacer una escena, solo quería cerrar ese capítulo a mi manera. La noche anterior al evento, envié un único mensaje. No lo mandé al grupo familiar, solo se lo envié a Carla, y decía simplemente: tienes razón, no asistiré. Ella no contestó, pero vi que lo había leído. Y a la mañana siguiente, mientras todos estaban ocupados con peinados, maquillaje y copas de mimosa, yo hacía una llamada. Esta vez a un abogado, porque lo que mi familia parecía haber olvidado, o simplemente nunca se detuvo a preguntar, era cómo se habían financiado realmente todos los preparativos de la boda. No fueron favores ni actos de buena voluntad. No fue ayuda desinteresada. Fue un préstamo, un acuerdo legal, redactado y firmado por un amigo abogado, cuando Carla me pidió que le echara una mano con los costos de su boda soñada. Fue en aquellos días en los que aún fingía dulzura y me llamaba su hermanito artista. El contrato era directo. Yo cubriría los pagos iniciales, el arrendamiento del auto, los anticipos a los proveedores y las reservas del evento. Ella me reembolsaría en un plazo de 90 días después de la boda. De no hacerlo, se activaría una cláusula que exigía la devolución inmediata con intereses, además de compensación por cualquier perjuicio ocasionado, es decir, cualquier daño que yo sufriera al figurar como responsable financiero. Ella lo firmó, incluso se rió mientras lo hacía. Eres tan exagerado, Lucas, como si fuera a fallarte algún día. Pero eso fue exactamente lo que hizo. Esa mañana, el abogado envió la carta de requerimiento por correo certificado. Una copia para ella, otra para Julián, y otra para mis padres, ya que también habían estado involucrados en parte de los arreglos financieros. No esperaba que pagaran. Lo que esperaba era una reacción. Y vaya si la hubo. Esa misma tarde, mientras yo trabajaba en casa, desarrollando bocetos para un mural de un nuevo cliente, mi teléfono volvió a estallar. Esta vez era mi padre. ¿Qué es esto de documentos legales? ¿De verdad estás demandando a tu hermana el día de su boda, Lucas? No respondí. Volvió a llamar. Luego otra vez. Después dejó un mensaje de voz tan largo que se cortó solo. ¿Egoísta? ¿Tú crees que esto te hace ver maduro? ¿Esto es lo que entiendes por hacer un punto? Por eso nadie te toma en serio. Siempre tan resentido, siempre con esa actitud de víctima. Dejé de escucharlo, porque, por primera vez, no me importaba. Y entonces entendí algo aún más profundo. Yo nunca había sido realmente parte de esa familia, al menos no de la forma en que ellos lo entendían. No era el hijo modelo, no era el ejemplo a seguir. Yo era el comodín, el recurso fácil, el respaldo, el que rellenaba la mesa para que la foto se viera completa. Y ahora que me había ido de verdad, estaban desesperados, no porque me extrañaran, sino porque perdieron su fuente de ayuda gratuita. Ese día lo dediqué a lo que realmente me gustaba hacer. Trabajé, dibujé, escuché música que disfruto, preparé mi propia comida sin tener que oír críticas ni soportar sonrisas falsas. Mientras ellos bailaban bajo luces decorativas, posando para fotos filtradas, yo me senté en la escalinata de emergencia de mi apartamento con un vaso de bourbon y vi cómo brillaba la ciudad. 2 semanas más tarde, llegó el verdadero conflicto. Carla y Julián ignoraron la carta de requerimiento, como si no existiera. Así que el abogado procedió al siguiente paso, una demanda civil formal. Cuando recibieron la notificación, mi madre volvió a llamar. Esta vez no para gritar, sino para suplicar. Lucas, por favor, no hagas esto. Es vergonzoso. La gente está hablando. Vas a arruinar su reputación. Respiré hondo, con calma. ¿Pensaron en la mía cuando se rieron de aquella tarjeta de lugar? Pregunté. Silencio. ¿Pensaron en mi vida cuando me pasaron la cuenta y lo llamaron un favor? Seguía sin decir nada. No hago esto por venganza, mamá. Lo hago porque me cansé de que me pisotearan durante años. Finalmente aprendí a defenderme. Y colgué. El caso se alargó por meses. Carla intentó hacerse la víctima. Julián lanzó amenazas. Su abogado trató de llegar a un acuerdo silencioso, pero el mío fue firme. Teníamos todos los comprobantes, contratos, mensajes, y al final, cedieron. Pagaron hasta el último centavo, con intereses y daños. Usé ese dinero para abrir un pequeño estudio en el centro. Un espacio tranquilo, con techos altos y grandes ventanales donde por fin podía diseñar,
pintar y respirar. No era lujoso, no era enorme, pero era mío. Y lo mejor de todo, no volví a saber de ellos, ni para las fiestas, ni para los cumpleaños, ni cuando Andrés y su esposa tuvieron a su segundo hijo, ni siquiera cuando papá se jubiló y mamá lo publicó en redes sociales como si se tratara de una coronación real. Me cortaron de sus vidas, y, por primera vez, no me dolió, porque por primera vez me sentía libre, no dolido, no enojado, libre. Todavía guardo aquella tarjeta de lugar, la que decía el fracasado, la conservo en un cajón del estudio, no por rencor, sino como recordatorio. A veces, alejarse no es fracasar, es sobrevivir, es dignidad, es el primer paso hacia una vida que no tienes que justificar frente a nadie, y mucho menos frente a quienes solo te llaman familia cuando les conviene.